Bien, buenas tardes chicos. Entonces continuamos con la segunda parte de la clase, la cual está dirigida a conocer eh, la maduración de las proteínas, sus modificaciones covalentes, es decir, modificaciones posttraduccionales. Eh, Vamos a ver cómo las proteínas, una vez sintetizadas, deben de sufrir un mecanismo molecular que les permita plegarse de manera adecuada. Entonces vamos a conocer qué son las chaperonas y las funciones de las chaperonas, y posteriormente vamos a hablar de los proteosomas. Eh, Luego de esto vamos a ver los mecanismos de regulación de la traducción, para finalmente terminar con las señales que hay en la secuencia de aminoácidos que constituyen una proteína para poder ser dirigida la proteína al lugar que le corresponde para que cumpla la función para la cual fue hecha. Bien, entonces vamos a iniciar con esta imagen que nos resume los pasos que debes llevarse a cabo una vez que una cadena polipeptídica es recién sintetizada por los ribosomas. Pues entonces ella debe unirse a cofactores que por lo general son iones, pueden ser iones o grupos prostéticos mucho más complejos, depende de la proteína. Y de esa manera entonces la proteína va alcanzando unos grados de conformación estructural eh, un poco más complejos, un poco eh, eh, más elevados desde el punto de vista de organización estructural. Luego sufre modificaciones covalentes. Esas modificaciones pueden ser glicosilaciones, fosforilaciones, acetilaciones, todas ellas catalizadas eh, por enzimas, y eso sucede específicamente en el retículo endoplásmico, que está ahí anexo a la maquinaria ribosomal. Entonces, una vez ocurren las modificaciones covalentes y la unión entonces de cofactores, pues la proteína se puede unir a otras proteínas también, ¿sí? Si estamos hablando de una proteína que está constituida por varias cadenas polipeptídicas, o simplemente ella, sin unirse a otras proteínas, adquiere un estado conformacional funcional. Y ahí decimos que la proteína se encuentra madura porque ha alcanzado eh, un grado de organización estructural que le permite eh, tener dominios que son regiones dentro de la estructura de la proteína, que son los que van a cumplir la función para la cual ella fue desarrollada. Entonces, eh, de esa manera, todas las cadenas polipeptídicas recién sintetizadas deben sufrir ese procesamiento. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos posttraduccionales? Entonces, vamos a ver cómo las modificaciones posttraduccionales son en realidad eh, uniones de grupos químicos, eh, uniones covalentes de grupos químicos que realizan enzimas a la proteína recién sintetizada. Entonces, por lo general, esas modificaciones pues van a estar en los extremos amino y carboxi terminal, la proteína,
También pueden ser parte de los mecanismos postraduccionales, puede ser la pérdida de ciertas secuencias de esa cadena polipeptídica, la secuencia señal. Por lo general los primeros aminoácidos en el extremo amino terminal son los aminoácidos que contienen la secuencia que le permite a la célula saber para dónde va esa proteína en su interior, o bueno, en su exterior. Entonces, existen esos aminoácidos, entonces, que son aproximadamente 30 aminoácidos, son los que le permiten a la proteína recién sintetizada ubicarse en algún organelo celular. Entonces, esas modificaciones, pues, que son modificaciones covalentes, pues, ¿quiénes las sufren? Pues los aminoácidos que constituyen, que están formando parte de la proteína. Entonces, por ejemplo, se ha visto que los aminoácidos, o mejor, los grupos químicos, alcoholes presentes en la tirosina, la treonina y la serina, son susceptibles de fosforilación. Entonces, miren cómo quedan. Ese es el caso de la serina fosforilada, queda como una fosfoserina. La treonina queda como una fosfotreonina. La tirosina queda como una fosfotirosina. Y así sucesivamente con con los otros aminoácidos. Entonces, por ejemplo, otro tipo de modificación covalente son las metilaciones, es decir, la incorporación de grupos metilos a las cadenas laterales de los aminoácidos. Entonces, por ejemplo, en la lisina, cuando se adhiere el grupo metilo, pues queda convertida en una metillicina. O si son dos grupos metilos, dimetilicina, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? O también pueden suceder modificaciones como son la adición de grupos carboxilos. Entonces, ejemplo, en el glutamato, normalmente el glutamato tiene un grupo carboxilo en su cadena lateral, pero pues puede suceder que se incorpore otro grupo carboxílico, ácido carboxílico, formando el aminoácido modificado covalentemente gamma carboxiglutamato. ¿Mm? También se le pueden adherir a la cadena polipeptídica, se le pueden unir azúcares, carbohidratos. Entonces, los aminoácidos que son susceptibles de esa adición de, por ejemplo, de oligosacáridos son la asparagina, en treonina o en serina. ¿Mm? Entonces, eh, ese es otro tipo de modificación postraducional mediada por carbohidratos. También puede suceder eh, una modificación que se conoce como eh, far- farnesilación. ¿Qué es esa vaina? ¿Cómo se come eso? La farnesilación es la adición de cadenas hidrocarbonadas tipo lípido a, a las proteínas. Entonces, eh, lo que se ha visto, por ejemplo, es que en proteínas como la proteína RAS, a través de grupo sulfidrilo de uno de sus aminoácidos, de la serina creo que es, no, perdón, de la cisteína, es la que tiene el grupo sulfidrilo. Entonces, las enzimas lo que hacen es coger a esta molécula que se llama farnesilpirofosfato, ¿sí? Eh, y la une covalentemente a la proteína RAS. Entonces queda la proteína farnesilada.
Y solamente en esa forma de modificación covalente es que la proteína cumple su función. Bien, entonces, esos son los tipos de modificaciones covalentes que pueden suceder en una cadena polipeptídica que ha sido recién sintetizada y debe sufrir modificaciones post-traduccionales para que ella, a través de esas modificaciones post-traduccionales, ella se vaya plegando y vaya adquiriendo una forma, una estructura que le permita ser madura y cumplir una función. Y cuando hablamos de que una proteína es madura, no es que sea vieja, sino que es una proteína que ha alcanzado un grado de organización estructural elevado que le permitió formar sitios o dominios activos. Por ejemplo, si estamos hablando de una enzima, solamente la proteína que es una enzima, cuando alcanza un grado de organización estructural que permita la formación del sitio catalítico, es cuando esa enzima va a poder hacer catálisis enzimática, es decir, transformar un sustrato en un producto. Y todo eso se da gracias a las modificaciones postraduccionales covalentes o no covalentes, como es la unión de cofactores, de iones, que en su conjunto permiten que la proteína alcance esa madurez estructural. ¿Listo? Bien, entonces resulta que no solamente las modificaciones postraducionales son necesarias para que una proteína quede con una estructura funcional. A veces se requiere de una ruta de plegamiento, una ruta de plegamiento que, en la cual participan unas proteínas que se llaman chaperonas y que le van a ayudar a las proteínas a que adquieran su forma funcional, ¿sí? Entonces, existe una ruta de plegamiento en donde, pues, el objetivo es llevar esa proteína inmadura a una proteína madura adecuadamente plegada, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay algunas proteínas que no se pliegan bien y que necesitan entonces de una ruta de plegamiento en donde participan unas proteínas que se llaman chaperonas y que permiten que la proteína alcance adecuadamente esa estructura funcional. ¿Listo? Sí, ojo a esto, si esa ruta de plegamiento en la cual participan las chaperonas no es suficiente para que la proteína alcance su correcto plegamiento, pues entonces esa proteína coge una ruta que es una ruta proteolítica, una ruta en donde esa proteína es irreversible su daño, no se puede plegar por mucho que le hayan querido ayudar las chaperonas, entonces su destino final es una ruta proteolítica. Hay que degradarla porque no puede salir mal plegada. Entonces, ¿quiénes son esas chaperonas que ayudan en el plegamiento de las proteínas? Una de ellas son la HSP70, sus siglas son porque fueron proteínas descubiertas durante investigaciones de proteínas termolábiles que son resistentes al calor, entonces se llamaron como proteínas de choque térmico, las HSP, y su función es una familia de proteínas conocidas como chaperonas. Su función es poder eh, ayudar a esa
cadena polipeptídica que se está sintetizando, poder ir llevando a esa proteína en un estado de conformación estructural adecuado. Y todo eso es gracias a la presencia o mediado por ATP. ¿Listo? Entonces, estas chaperonitas se van uniendo, ellas a ciertas secuencias de esa cadena polipeptídica y gracias al ATP, porque son chaperonas con actividad ATPasa, hacen hidrólisis del ATP y esa energía que se libera, ¿sí? Ayuda a plegar, a ir doblando a la proteína recién sintetizada. De esa manera, entonces, la proteína queda correctamente plegada. O, si no es suficiente, la acción de la maquinaria de chaperonas HSP70, pues la proteína queda incorrectamente plegada. Entonces, tiene que seguir otro mecanismo, una segunda vía. Esa segunda vía está mediada por las chaperonas HSP60. Las chaperonas HSP60 son como una olla a presión. Es como una ollita de presión. Yo digo que así funcionan ellas, para poder entender. Entonces, ¿qué hace una olla a presión? Pues, ok, la proteína está plegada de manera incorrecta porque aún con la ayuda de las HSP70, ellas no adquirieron bien su conformación, entonces, ok, listo, entonces la pasan a las maestras en arreglar proteínas defectuosas, chonetas, y esas son las chaperonas HSP70. Entonces, esas funcionan incorporando esa proteína dentro de su recipiente. Allí, esas proteínas, entonces, mediante un mecanismo dependiente de ATP, son incorporadas al interior de esas chaperonas y allí, al interior de ellas, debido a mecanismos como son pH en su interior, alteraciones o modificaciones en el pH, buscan y tratan de que estas proteínas adquieran la forma adecuada, la forma correcta, ¿de acuerdo? Entonces, posteriormente, sale la proteína y queda correctamente plegada. ¿Listo? Todo este mecanismo es dependiente de energía, de ATP. Pero pues hay veces que ni con las chaperonas HSP60 es suficiente para alcanzar la madurez estructural. Y entonces, ¿qué pasa? Pues si una proteína no es plegada correctamente, a pesar de haber pasado por los dos mecanismos de acción de las chaperonas, pues entonces esas proteínas deben ser pasadas y deben ir al mecanismo proteolítico conocido como proteosoma. Aquellas proteínas que evaden este último mecanismo, que es el de degradación, son proteínas que pueden generar problemas en la función celular y son proteínas que por lo general tienden a agregarse, a formar agregados por su, porque no alcanzaron su estructura funcional y adecuada. Existen proteínas recientemente, bueno, recientemente no, ya hace como 10 años, hace como 10 años se comenzaron a descubrir que existían proteínas que se salían de ese paradigma de que se necesitaba una estructura específica para que la proteína tuviera una función específica. ¿De acuerdo? Entonces, eso era algo así como el modelo del candado y la llave. Ok, ¿listo? Entonces, bueno, yo soy la proteína y voy a interactuar, perdón, con otra proteína e interactuamos porque somos complementarias, porque tenemos la forma adecuada, ¿sí? Algo así. Pero, bien, ese dogma pues cambió en biología molecular porque se han encontrado proteínas que
cuando están solitas, tienen una forma diferente a como cuando están haciendo su función. Es decir, son proteínas que mantienen en un estado desordenado, las llamaron proteínas de estado desordenado, que cuando están sin cumplir su función, están, tienen una cierta forma y cuando están cumpliendo su función adquieren otras. Entonces tienen una estructura desordenada. Entonces la pregunta es, ok, si, si existen proteínas en la célula que no tienen una forma ordenada, una forma estable, una forma termodinámicamente favorable, pues por qué esas proteínas no son llevadas al, al proteosoma, a la degradación proteosómica? Porque si no tienen la función, si no tienen, perdón, si no tienen la forma adecuada, sino que ellas están en una forma u otra forma, dependiendo de con quién esté, pues entonces, ¿qué pasa con por qué no es pasada a la maquinaria protosómica? Pues la verdad, eh, se sabe muy poco porque estas proteínas no son llevadas al mecanismo. Debe existir un mecanismo de evasión molecular que hace que estas proteínas que mantienen un estado de desorden no sean llevadas o marcadas para que sean conducidas al proteosoma. ¿Qué es el proteosoma? El proteosoma, pues, es una maquinaria molecular, ¿de acuerdo? Es un complejo proteico que es dependiente de ATP, consume mucha energía, está presente en el citosol, en el núcleo y en el retículo endoplasmático. ¿Sí? Está en diferentes partes en la célula. Siempre vigilando, siempre atento a aquellas proteínas que no se pudieron corregir y que no tienen otra vía sino que su degradación. Está conformado por dos unidades, por el núcleo, que tiene un tamaño 20S, y por una tapa, que tiene un tamaño de 19S. Su mecanismo proteolítico es de procesividad. Ahorita miramos qué es eso. Entonces, para que una proteína sea llevada a un proteosoma, debe ser marcada, debe tener una bandera, ¿sí? Esa bandera se hace a través de la ubiquitina. ¿Mm? La ubiquitina es como la bandera que debe ser colocada en las proteínas para que aquellas proteínas que tengan ubiquitina puedan ser llevadas a el proteosoma. Entonces existe un sistema enzimático que es el que se encarga de ir uniendo la ubiquitina a esas proteínas. Entonces, existen aminoácidos que son por lo general la lisina sobre esas proteínas que van a ser degradadas en donde se hace el proceso de ubiquitinación. ¿Listo? Entonces llegan las enzimas, reconocen la cadena lateral de las lisinas y esas enzimas que se llaman ubiquitin ligasas llegan y prun, unen covalentemente al grupo amino la ubiquitina. Y de esa manera se repite varias veces, se ponen varias veces varios grupos de ubiquitina sobre la proteína y de esa manera la proteína queda marcada.
Una vez marcada la proteína con una cadena de poliubiquitinas, pues son reconocidas por proteosoma. El proteosoma las incorpora, las mete en su núcleo y comienza a hacer el proceso de degradación. ¿Y el proceso de degradación en qué consiste? Así como las proteínas para su síntesis se necesitó la formación de enlaces peptídicos, pues le va a suceder aquí el proceso inverso. Se van a romper los enlaces peptídicos para ir liberando los aminoácidos que constituyen la cadena polipeptídica. La ubiquitinación no solamente se utiliza para lo que es la proteólisis de las proteínas, sino también se ha visto que la ubiquitinación se utiliza, por ejemplo, como marca en la regulación de histonas, ¿m? Que son las proteínas que están empaquetando el DNA, ¿cierto? O se ha visto también que la ubiquitinación se utiliza para marcar proteínas que van a entrar en rutas endocíticas o para marcar el DNA que va a ser reparado. Entonces, no solamente la ubiquitina sirve como una señal de degradación, no, también sirve para otras cosas. Bueno, este es el mecanismo de regulación de la degradación de proteínas por ubiquitinación. Es un mecanismo dependiente de ATP, ¿m? Pero pues no nos vamos a centrar mucho en él. Ok, ¿qué pasa entonces con una proteína que a pesar de que la ruta chaperona HSP70, la ruta HSP60, la ruta de proteosoma no haya sido suficiente para degradarla? ¿Qué pasa con esas proteínas? Esas proteínas entonces son proteínas que adquieren una conformación, que tienen una conformación rara, que tienen una forma que no es común dentro de la célula. Entonces esas proteínas son proteínas que pueden inducir, se ha visto, por ejemplo, en algunas enfermedades, que esas proteínas pueden inducir el cambio de forma a proteínas normales. ¿Mm? Entonces, lo que se cree, o mejor dicho, lo que ha sido evidenciado, porque se cree, no, y porque ya está demostrado, es que, por ejemplo, en enfermedades como la enfermedad amieloide, se ve como una proteína y no fue degradada. Esa proteína que se encuentra mal plegada es una proteína que se agrega y que puede inducir que proteínas buenas terminen siendo proteínas con una mala forma y se siguen agregando y se siguen apilando. Y de esa manera entonces se forma un agregado de proteínas que no cumple la función original para la cual fue creada. Otro ejemplo son los priones. Hay una enfermedad que se llama la enfermedad de las vacas locas. Y de esa enfermedad aprendimos que se originaban por proteínas mal plegadas. Entonces, las proteínas que tienen un mal plegamiento y que no pudieron ser degradadas por el proteosoma son proteínas que tienen la capacidad de alterar proteínas normales. Incluso se cree que tienen funciones catalíticas porque alteran
a las proteínas que sí están en un estado de conformación estructural normal. Bien, entonces, de esta manera hemos visto las modificaciones post-traduccionales, hemos visto eh, eh, los mecanismos de, de chaperonas, los mecanismos de chaperonas para el correcto plegamiento de las proteínas y también hemos visto cómo funcionan los proteasomas. ¿Listo? Ahora vamos a mirar la regulación de la traducción. ¿Listo? Entonces, como todo proceso en la célula debe estar estrictamente regulado. La síntesis es uno de ellos. Eh, en algún momento la célula debe parar de sintetizar proteínas. ¿Por qué? Porque ya no necesita, por ejemplo, tantas proteínas, porque ya no se va a dividir o simplemente ya no va a sintetizar más proteínas porque si estamos hablando de una ruta metabólica, la ruta metabólica se está regulando. Entonces, existen mecanismos de regulación. Son varios. El primero de ellos es el control negativo. El control negativo consiste en la unión de una proteína específica a secuencias, de una proteína, perdón, que se une a secuencias específicas en el RNA mensajero, actuando como un represor de la traducción. El segundo mecanismo de regulación es por temperatura, por el aumento de la temperatura. El tercer mecanismo de regulación de la traducción es a través de pequeñas moléculas. El cuarto mecanismo es a través de los RNAs de interferencia. Entonces vamos a ver algunos de ellos. Entonces, en el primer mecanismo, que es el mecanismo de regulación negativa o control negativo, tenemos aquí que este es el RNA normal, el RNA mensajero que produce, que sintetiza o codifica para una proteína. ¿Listo? Cuando la célula necesita parar la síntesis de esa proteína, lo que hace es enviar una proteína represora de la traducción. Esa proteína represora de la traducción se une a la secuencia corriente arriba del sitio de inicio de la traducción, uniéndose a uno de los loops que tiene el RNA mensajero corriente arriba en la dirección 5'. De esa manera, cuando se une acá, los factores de inicio de la traducción que se unen al RNA mensajero no se podrán unir y de esa manera el RNA mensajero no adquiere la estructura necesaria para que sea reconocido por la maquinaria ribosomal y se pueda hacer la síntesis de la proteína. El otro mecanismo es el de iones. Los iones también para algunas proteínas, para la síntesis de algunas proteínas, la ausencia de ciertos iones o el exceso de ciertos iones favorece la síntesis o no de esas proteínas. Entonces, por ejemplo, hay una proteína, hay un complejo de proteínas que es la proteína ferritina y su receptor, que se llama receptor transferina. Son moléculas que son proteínas que cuando hay pocos niveles de hierro en la célula, se sintetiza el receptor de transferina, pero se inhibe la síntesis de la ferritina cuando hay escasez de hierro. ¿Qué pasa cuando se aumenta la presencia de hierro? Entonces, cuando hay exceso de hierro, entonces pasa lo contrario. No se sintetiza el receptor de la transferina, pero sí el receptor de la ferritina. ¿Por qué sucede eso? Porque el hierro es un cofactor de una proteína que mantiene inhibido el RNA mensajero para la ferritina.
Entonces, cuando él está unido, no se deja transcribir, traducir el RNA mensajero. Pero cuando llega el hierro, se une a él, se libera del RNA mensajero y ya la maquinaria de traducción lo puede coger el RNA mensajero y traducirlo. Por el otro lado, sucede lo opuesto. En exceso de hierro, el hierro se mantiene unido, ¿sí? Se mantiene unido a esta proteína que tenía bloqueado el RNA mensajero y de esa manera se libera un sitio de clivaje del RNA mensajero para que sea degradado el RNA mensajero y no se produzca la traducción de ese RNA mensajero para el receptor de la transferina. Entonces, de esa manera, de una manera muy linda, molecular, se hace la regulación de la síntesis de estos RNA mensajeros por iones metálicos. Por temperatura. La temperatura es también un factor que regula la síntesis, en el sentido de que dependiendo de la temperatura, pues el RNA mensajero va a tener la posibilidad de formar horquillas y de formar los dominios de reconocimiento que están corriente arriba del inicio de la traducción. Si yo incremento, perdón, si yo incremento la temperatura, pues esos dominios que contienen la región, que contienen oculta la región de inicio de la traducción, se exponen, quedan libres y ya la maquinaria de la traducción los puede reconocer y se puede iniciar la síntesis de la traducción de ese RNA mensajero para la síntesis de esa proteína. Aquí vemos cómo otras pequeñas moléculas pueden unirse al RNA mensajero. ¿Mm? Y en este caso, pues este es el RNA mensajero en su estado maduro, funcional. Cuando llega a esa pequeña molécula y se une e interactúa con los dominios corriente arriba del RNA mensajero, hace que se oculte el sitio AUG, que es el codón de inicio de la transcripción. De esa manera, pues no va a haber traducción de ese RNA mensajero. También se utilizan RNAs antisentidos, que son secuencias complementarias al RNA que se unen y de esa manera ocultan el sitio de inicio de la traducción, eh, ya que no se puede reconocer el codón AUG. Otro mecanismo de regulación es la degradación del RNA mensajero a través de enzimas que son de adenilasas, que lo que hacen son enzimas que van recortando la cadena de poli-A que tiene el RNA mensajero maduro. Entonces, en la medida que esto se va recortando, pues el RNA mensajero va a ser susceptible de degradación. Muy bien, entonces, otro mecanismo son los microRNAs. Los microRNAs también fueron descubiertos relativamente hace poco y los microRNA son secuencias de RNA mensajero no codificante, ¿de acuerdo? Que son sintetizados en el núcleo, pero salen al citosol, ¿de acuerdo? Allí ellos sufren una, una modificación estructural, ¿m? Son clivados por una enzima y cuando son cribados se les une una proteína a ese RNA, a ese microRNA y forman un complejo que se llama RISC.
ese complejo RISC tiene la capacidad de unirse al RNA mensajero maduro. ¿Mm? Se une, si se une de una manera amplia, extensiva, de alta afinidad, pues lo que sucede es que hay un silenciamiento en la síntesis de ese RNA mensajero. Es decir, ese RNA mensajero no va a ser traducido a proteínas, por el contrario, va a ser reconocido por una maquinaria molecular que cuando reconoce el RNA mensajero unido al RISC, lo que hace es, ok, es una señal para degradar rápidamente el RNA mensajero, ¿verdad? O lo que pueda suceder es que el RISC no se une ampliamente al RNA mensajero, sino más bien poco. Entonces lo que sucede es que no va a haber una degradación del RNA mensajero, sino lo que hay es una disminución de la tasa de traducción de ese RNA mensajero. Estas son las estructuras de los microRNAs, ¿sí? Aquí en verde, y cómo ellos se pueden unir al RNA mensajero. ¿Mm? Y esta es la proteína. Esta es la proteína que se une al microRNA. Bueno, esto es cómo funcionan esos mecanismos de RNA interferentes. Y por último, vamos a mirar, para terminar esta clase, vamos a mirar cómo es que una vez la proteína es sintetizada, se está definiendo por su secuencia de aminoácidos, recuerden por los primeros 30 aminoácidos que están en el extremo amino terminal, por eso esa secuencia de aminoácidos son importantes porque allí es donde está la señal, en su secuencia de aminoácidos está la señal para conducirlos a diferentes organismos celulares. Entonces, por ejemplo, las proteínas destinadas a secreción, a salir de la célula, o a integrarse en membranas, o a estar presentes en lisosomas, generalmente tienen o son modificadas, mejor, o son direccionadas en el retículo endoplásmico. Entonces, todas esas proteínas que van a ser secretadas por la célula, o sea, salen de la célula, o van a ir a membranas celulares, ya sean nucleares, mitocondriales o celulares, o que están presentes en los lisosomas, entonces ellas deben ir hacia el retículo endoplasmático. ¿Listo? Las proteínas que están presentes en cloroplastos o mitocondrias o el núcleo utilizan otros mecanismos diferentes. Las proteínas citosólicas, ellas por lo general se quedan ahí, en donde son sintetizadas, porque los ribosomas están en el citoplasma. Estas son las secuencias entonces que se han reconocido y que permite el direccionamiento de las proteínas hacia las diferentes partes de la célula. Entonces, por ejemplo, se han identificado esta secuencia en las proteínas del virus A de la influenza, esta otra secuencia de aminoácidos para la insulina, esta otra secuencia para los factores de crecimiento y así sucesivamente, tanto las proteínas eucariotas como las proteínas eh, procariotas tienen estas secuencias señales hacia el extremo amino terminal, que son las que le van a decir a la célula, esta proteína va para tal lado, para tal otro o para tal otro. Listo, chicos, entonces de esta manera terminamos la segunda parte de la clase y esperamos que
les haya quedado claro el tema, eh, y ustedes tendrán que realizar una actividad para reforzar, una actividad de aprendizaje para reforzar lo visto en clase. Entonces, espero que puedan desarrollar eficientemente esta actividad y nos vemos en la próxima clase. Gracias.